What agents of the City of New York Parks and Recreation Department address issues? ¿Qué agentes de la ciudad de Nueva York Parques y el Departamento de Recreación aborda los problemas? ¿Qué agentes de la ciudad de Nueva York Parques y el Departamento de Recreación aborda los problemas? One, Local Law 89 Area and Time Restrictions. 1. Ley Local 89 Restricciones de área y horario. 1. Ley Local 89 Restricciones de área y horario. 2. City of New York Parks and Recreation Department. Rules and Regulations $16. Horses. 2. Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York. Reglas y reglamentos $16. Caballos. 2. Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York. Reglas y reglamentos $16. Caballos. 3. Special Events. 3. Eventos especiales. 3. Eventos especiales. What is Local Law 89 Area and Time Restrictions is for? ¿Para qué sirve la Ley Local 89 de restricciones de área y horario? ¿Para qué sirve la Ley Local 89 de restricciones de área y horario? 1. Especially in the vicinity of Central Park. 1. Especialmente en las inmediaciones de Central Park. 1. Especialmente en las inmediaciones de Central Park. 2. And temperature weather restrictions. 2. Y restricciones de temperatura-clima. 2. Y restricciones de temperatura-clima. What's the one way to express the vicinity? ¿Cuál es la única manera de expresar la vecindad? ¿Cuál es la única manera de expresar la vecindad? The area near or surrounding a particular place. El área cercana o que rodea un lugar en particular. El área cercana o que rodea un lugar en particular. What no person shall allow any horse to. ¿Qué nadie permitirá que ningún caballo haga? ¿Qué nadie permitirá que ningún caballo haga? One, to be left unbridled or unattended in any park. 1. Para ser dejado sin freno o desatendido en cualquier parque. 1. Para ser dejado sin freno o desatendido en cualquier parque. 2. To cause any damage to any tree, plant, flower,
Shrubbery or other vegetation. Dos. Causar cualquier daño a cualquier árbol, planta, flor, arbustos u otra vegetación. 2. Causar cualquier daño a cualquier árbol, planta, flor, arbustos u otra vegetación. In which condition writing shall be allowed by department. ¿En qué condiciones se permitirá montar a caballo por departamento? ¿En qué condiciones se permitirá montar a caballo por departamento? Riding shall be allowed only on bridle paths designated by the department. Se permitirá montar a caballo únicamente en los caminos de herradura designados por el departamento. Se permitirá montar a caballo únicamente en los caminos de herradura designados por el departamento. Even in which exception horses should always operate in the same direction of traffic. Incluso en qué excepción los caballos siempre deben operar en la misma dirección del tráfico. Incluso en qué excepción los caballos siempre deben operar en la misma dirección del tráfico. Even when drives are closed, follow posted signs. Incluso cuando las unidades están cerradas, siga las señales publicadas. Incluso cuando las unidades están cerradas, siga las señales publicadas. What are the first 5 of most common causes of accidents and ways to avoid them? ¿Cuáles son las primeras 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? ¿Cuáles son las primeras 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? 1. A lack of ability on the part of the driver. 1. Falta de habilidad por parte del conductor. 1. Falta de habilidad por parte del conductor. 2. Carelessness and overconfidence of the driver. 2. Descuido y exceso de confianza del conductor. 2. Descuido y exceso de confianza del conductor. 3. The driver's lack of understanding of horses, or lack of horse sense. 3. La falta de comprensión de los caballos por parte del conductor, o la falta de sentido del caballo. 3. La falta de comprensión de los caballos por parte del conductor, o la falta de sentido del caballo. 4. Inadequate or improper training of the horse and horses. 4. Adiestramiento inadecuado o inadecuado del caballo y los caballos. 4. Adiestramiento inadecuado o inadecuado del caballo y los caballos. 5. The unsuitability as to size or temperament of the horse. 5.
La inadecuación en cuanto a tamaño o temperamento de el caballo. 5. La inadecuación en cuanto a tamaño o temperamento de el caballo. What are the second 5 of most common causes of accidents and ways to avoid them? ¿Cuáles son las 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? ¿Cuáles son las 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? 6. Failure of equipment. 6. Avería del equipo. 6. Avería del equipo. 7. Poor fitting of the harness. 7. Mal ajuste del arnés. 7. Mal ajuste del arnés. 8. Lack of skilled assistance. 8. Falta de asistencia calificada. 8. Falta de asistencia calificada. 9. Disturbance of the horses from outside causes. 9. Perturbación de los caballos por causas ajenas. 9. Perturbación de los caballos por causas ajenas. 10. Failure of the driver to anticipate and plan for emergencies. 10. Incapacidad del conductor para anticipar y planificar emergencias. 10. Incapacidad del conductor para anticipar y planificar emergencias. 'What is one thing to do for driver before takes up the reins and gets into the carriage? ¿Qué es lo que debe hacer el conductor antes de tomar las riendas y subirse al carruaje? ¿Qué es lo que debe hacer el conductor antes de tomar las riendas y subirse al carruaje? Check every strap and buckle. Revisa cada correa y hebilla. Revisa cada correa y hebilla. What is one thing to do the way to develop a better understanding of horses? ¿Qué es lo que hay que hacer para desarrollar una mejor comprensión de los caballos? ¿Qué es lo que hay que hacer para desarrollar una mejor comprensión de los caballos? Handling and working around horses in the stable. Manejo y trabajo con caballos en el establo. Manejo y trabajo con caballos en el establo. How a harness horse must be taught to respond to signals. ¿Cómo se debe enseñar a un caballo de tiro a responder a las señales? ¿Cómo se debe enseñar a un caballo de tiro a responder a las señales? Through the reins before he is put between the shafts of a vehicle. A través de las riendas antes de ser puesto entre los ejes de un vehículo.
A través de las riendas antes de ser puesto entre los ejes de un vehículo. Where should Shaft sit on a horse? ¿Dónde deben sentarse los ejes en un caballo? ¿Dónde deben sentarse los ejes en un caballo? Near the point of the horse's shoulder. Cerca de la punta del hombro del caballo. Cerca de la punta del hombro del caballo. What are the first 5 things alarm horses in case of a come? ¿Cuáles son las primeras 5 cosas que alarman a los caballos en caso de calma? ¿Cuáles son las primeras 5 cosas que alarman a los caballos en caso de calma? One, brightly colored traffic lines. 1 líneas de tráfico de colores brillantes. 1 líneas de tráfico de colores brillantes. 2, manhole covers. 2 tapas de registro. 2 tapas de registro. 3, wooden plank bridges. 3 puentes de tablones de madera. 3 puentes de tablones de madera. 4, bridge decks of metal grating. 4 tableros de puente de rejilla metálica. 4 tableros de puente de rejilla metálica. 5, small streams of water. 5 pequeños chorros de agua. 5 pequeños chorros de agua. What are the second 5 things alarm horses in case of a come? ¿Cuáles son las segundas 5 cosas que alarman a los caballos en caso de calma? ¿Cuáles son las segundas 5 cosas que alarman a los caballos en caso de calma? 6, potholes in the road. 6 baches en la carretera. 6 baches en la carretera. 7, rough terrain. 7 terreno accidentado. 7 terreno accidentado.
8. Clear plastic whipping in the breeze. Ocho. Azotes de plástico transparente en la brisa. 8. Azotes de plástico transparente en la brisa. 9. Farm machinery such as tractors and hay balers. 9. Maquinaria agrícola como tractores y empacadoras de heno. 9. Maquinaria agrícola como tractores y empacadoras de heno. 10. Motorcycles and diesel trucks. 10. Motocicletas y camiones diésel. 10. Motocicletas y camiones diésel. What are the third four things alarm horses in case of a come? ¿Cuáles son las terceras 4 cosas que alarman a los caballos en caso de calma? ¿Cuáles son las terceras 4 cosas que alarman a los caballos en caso de calma? 11. Air brakes. 11. Frenos de aire. 11. Frenos de aire. 12. Ambulance and police sirens. 12. Sirenas de ambulancia y policía. 12. Sirenas de ambulancia y policía. 13. Marching bands. 13. Bandas de música. 13. Bandas de música. 14. Barking dogs, perhaps nipping at horses. 14. Barking dogs, perhaps nipping at horses. Heels. 14. Perros ladrando, tal vez mordisqueando a los caballos. Tacones. 14. Perros ladrando, tal vez mordisqueando a los caballos. Tacones. Which is the small vital parts of a harness safety? ¿Cuáles son las pequeñas partes vitales de un arnés de seguridad? ¿Cuáles son las pequeñas partes vitales de un arnés de seguridad? 1. The bit billets of reins. 1. Los tochos de las riendas. 1. Los tochos de las riendas. 2. The hame straps that secure the hames to the collar. 2. Las correas del ame que sujetan el ames al collar. 2. Las correas del ame que sujetan el ames al collar. 3. Breeching straps and most parts of the bridle. 3. Correas de cierre y la mayor parte de la brida. 3. Correas de cierre y la mayor parte de la brida.
Where are the bit billets of reins attached to? ¿Dónde están unidos los pequeños tochos de las riendas? ¿Dónde están unidos los pequeños tochos de las riendas? Where are the bit attached to the reins and cheek? Donde el bocado unido a las riendas y la mejilla. Donde el bocado unido a las riendas y la mejilla. What is the hame straps in horses? ¿Qué es el ame correas en los caballos? ¿Qué es el ame correas en los caballos? A leather strap with a buckle on one end. Una correa de cuero con una hebilla en un extremo. Una correa de cuero con una hebilla en un extremo. What is the purpose of the hames in a horse harness? ¿Cuál es el propósito de los James en un arnés de caballo? ¿Cuál es el propósito de los James en un arnés de caballo? Distribute the load around a horse's neck and shoulders. Distribuir la carga alrededor del cuello y los hombros de un caballo. Distribuir la carga alrededor del cuello y los hombros de un caballo. What does breeching do on a saddle? ¿Qué hace la recámara en una silla de montar? ¿Qué hace la recámara en una silla de montar? Helps keep your saddle from slipping forward. Ayuda a evitar que el sillín se deslice hacia adelante. Ayuda a evitar que el sillín se deslice hacia adelante. Why do you put a bridle on a horse? ¿Por qué le pones una brida a un caballo? ¿Por qué le pones una brida a un caballo? It allows the rider to control the horse's head. Permite al jinete controlar la cabeza del caballo. Permite al jinete controlar la cabeza del caballo. What to do the all parts of the harness after each use. ¿Qué hacer con todas las partes del arnés después de cada uso? ¿Qué hacer con todas las partes del arnés después de cada uso? Should be carefully examined after each use.
Debe examinarse cuidadosamente después de cada uso. Debe examinarse cuidadosamente después de cada uso. What is one thing to do the vital parts such as reins? ¿Qué es una cosa que hacer la parte vital como las riendas? ¿Qué es una cosa que hacer la parte vital como las riendas? One, should be tested from time to time. 1. Debe probarse de vez en cuando. 1. Debe probarse de vez en cuando. 2. By subjecting them to shock and strain. 2. Sometiéndolos a golpes y tensiones. 2. 2. Sometiéndolos a golpes y tensiones. 3. By tying them to some fixed object and pulling and jerking. 3. By tying them to some fixed object and pulling and jerking. 3. Atándolos a algún objeto fijo y tirando y sacudiendo. 3. Atándolos a algún objeto fijo y tirando y sacudiendo. What to do the trace buckles when drawing a heavy load. ¿Qué hacer con las hebillas de seguimiento al dibujar una carga pesada? ¿Qué hacer con las hebillas de seguimiento al dibujar una carga pesada? They will pull through the buckle when drawing a heavy load. Tirarán de la hebilla cuando lleven una carga pesada. Tirarán de la hebilla cuando lleven una carga pesada. What are traces on a horse harness? ¿Qué son las huellas en un arnés de caballo? ¿Qué son las huellas en un arnés de caballo? What attach the horse to the vehicle? Lo que une el caballo al vehículo. Lo que une el caballo al vehículo. Why buckles with brass tongues should not be used on parts of harness. ¿Por qué no se deben usar hebillas con lengüetas de latón en partes del arnés? ¿Por qué no se deben usar hebillas con lengüetas de latón en partes del arnés? Should not be used on parts of harness that might have to withstand a strong pull.
No debe usarse en partes del arnés que puedan tener que soportar un tirón fuerte. No debe usarse en partes del arnés que puedan tener que soportar un tirón fuerte. What to do when old leather cracks when bent it. ¿Qué hacer cuando el cuero viejo se agrieta al doblarlo? ¿Qué hacer cuando el cuero viejo se agrieta al doblarlo? If it cracks when bent, it should be discarded. Si se agrieta cuando se dobla, debe desecharse. Si se agrieta cuando se dobla, debe desecharse. What old leather may show. ¿Qué puede mostrar el cuero viejo? ¿Qué puede mostrar el cuero viejo? May show little outward signs of wear. Puede mostrar pequeños signos externos de desgaste. Puede mostrar pequeños signos externos de desgaste. When it's important for hames to be well seated in the collar groove. ¿Cuándo es importante que los jeans estén bien asentados en la ranura del collar? ¿Cuándo es importante que los jeans estén bien asentados en la ranura del collar? When if a collar and hames is being used. Cuando si se está usando un collar y ames. Cuando si se está usando un collar y ames. Which are the most vulnerable points on light American carriages? ¿Cuáles son los puntos más vulnerables de la luz? ¿Carruajes americanos? ¿Cuáles son los puntos más vulnerables de la luz? ¿Carruajes americanos? Shaft couplings on the axle and the kingpin or bolt. Acoplamientos de eje en el eje y el perno rey o perno. Acoplamientos de eje en el eje y el perno rey o perno. How those types of shaft couplings fasten. ¿Cómo se sujetan esos tipos de manguitos de eje? ¿Cómo se sujetan esos tipos de manguitos de eje? 1. With a spring clip should be secured. 1. Con un clip de resorte se debe asegurar. 1. Con un clip de resorte se debe asegurar. 2. So that they won't fly open on rough going. 2. Para que no se abran en condiciones de marcha brusca. 2. Para que no se abran en condiciones de marcha brusca. What is shaft and its definition in horses? ¿Qué es el eje y su definición en caballos? ¿Qué es el eje y su definición en caballos? The horse that is harnessed between the shafts of a carriage.
El caballo que está enganchado entre los ejes de un carruaje. El caballo que está enganchado entre los ejes de un carruaje. What is another vital part in horses' equipment? What is another vital part in horses' equipment? ¿Cuál es otra parte vital en el equipamiento de los caballos? ¿Cuál es otra parte vital en el equipamiento de los caballos? The whiffletree bolt is another vital part. El cerrojo bifletre es otra parte vital. El cerrojo bifletre es otra parte vital. What is the whiffletree in horses and what does it do? ¿Qué es el bifletre en los caballos y qué hace? ¿Qué es el bifletre en los caballos y qué hace? Is a mechanism to distribute force evenly through linkages. Es un mecanismo para distribuir la fuerza uniformemente a través de enlaces. Es un mecanismo para distribuir la fuerza uniformemente a través de enlaces. What to do about the whiffletree tips to which the traces are attached. ¿Qué hacer con las puntas de bifletre a las que se adjuntan las huellas? ¿Qué hacer con las puntas de bifletre a las que se adjuntan las huellas? They should be examined occasionally. Deben examinarse de vez en cuando. Deben examinarse de vez en cuando. How whiffletree tips fastened and what can it become? ¿Cómo se sujetan las puntas de bifletre y en qué se puede convertir? ¿Cómo se sujetan las puntas de bifletre y en qué se puede convertir? Usually fastened with screws that can become loose. Normalmente sujeta con tornillos que pueden aflojarse. Normalmente sujeta con tornillos que pueden aflojarse. What is tug stops in horses and what's the function of this? ¿Qué son las paradas de tiro en los caballos y cuál es su función? ¿Qué son las paradas de tiro en los caballos y cuál es su función? Tug stops for keeping the tug in place on the shaft. Topes de remolcador para mantener el remolcador en su lugar en el eje.
Topes de remolcador para mantener el remolcador en su lugar en el eje. What is the risk about buggies that are not cut under? ¿Cuál es el riesgo de los buggies que no se cortan? ¿Cuál es el riesgo de los buggies que no se cortan? Run the risk of overturning if turned too short. Corre el riesgo de volcarse si se corta demasiado. Corre el riesgo de volcarse si se corta demasiado. What may happen to iron tires? ¿Qué puede pasar con los neumáticos de hierro? ¿Qué puede pasar con los neumáticos de hierro? May slide quite freely over a solid rub iron. Puede deslizarse con bastante libertad sobre una plancha sólida. Puede deslizarse con bastante libertad sobre una plancha sólida. But which tire will not slide in this condition? Pero, ¿qué neumático no se deslizará en esta condición? Pero, ¿qué neumático no se deslizará en esta condición? 1. But rubber tires will not slide. 1. Pero los neumáticos de goma no se deslizarán. 2. And it is then that the buggy is flipped over. Dos. Y es entonces cuando el buggy se vuelca. 2. Y es entonces cuando el buggy se vuelca. With what freely working rub rollers are essential? ¿Con qué rodillos de frotamiento que trabajan libremente son esenciales? ¿Con qué rodillos de frotamiento que trabajan libremente son esenciales? Essential with rubber tires. Esencial con neumáticos de goma. Esencial con neumáticos de goma. What is essential with rubber tires? ¿Qué es esencial con los neumáticos de goma? ¿Qué es esencial con los neumáticos de goma? Freely working rub rollers. Rodillos de fricción que trabajan libremente. Rodillos de fricción que trabajan libremente. What should be fitted on all buggies? ¿Qué se debe instalar en todos los buggies? ¿Qué se debe instalar en todos los buggies? Rubber tires should be fitted on all buggies. Se deben instalar neumáticos de goma en todos los buggies. Se deben instalar neumáticos de goma en todos los buggies.
What is first one thing to do about brake blocks? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con las zapatas de freno? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con las zapatas de freno? Should be examined and replaced when worn. Deben ser examinados y reemplazados cuando estén desgastados. Deben ser examinados y reemplazados cuando estén desgastados. With what wood or rubber brake block are used? ¿Con qué bloque de freno de madera o goma se utilizan? ¿Con qué bloque de freno de madera o goma se utilizan? On iron tires but metal blocks are used with rubber tires. En llantas de hierro, pero los bloques de metal se usan con llantas de caucho. En llantas de hierro, pero los bloques de metal se usan con llantas de caucho. What can be with wheels with loose spokes? ¿Qué puede pasar con ruedas con radios sueltos? ¿Qué puede pasar con ruedas con radios sueltos? Wheels with loose spokes can be dangerous. Las ruedas con radios sueltos pueden ser peligrosas. Las ruedas con radios sueltos pueden ser peligrosas. For what the bridle should be adjusted to. ¿A qué se debe ajustar la brida? ¿A qué se debe ajustar la brida? One, so that the eyes are positioned in the middle of the winkers. Uno, para que los ojos queden posicionados en medio de los guiños. Uno, para que los ojos queden posicionados en medio de los guiños. Two, and the latter do not rub against the horse's eyes. Dos, y estos últimos no rozan los ojos del caballo. Dos, y estos últimos no rozan los ojos del caballo. What are the winkers on a horse? ¿Qué son los winkers en un caballo? ¿Qué son los winkers en un caballo? One, block leather eye shields attached to a, usually, harness bridle for horses. Uno, protectores oculares de cuero bloqueados unidos a una brida de arnés, generalmente, para caballos. 1. Protectores oculares de cuero bloqueados unidos a una brida de arnés, generalmente, para caballos. 2, to prevent them from seeing backwards, and partially sideways.
2. Para evitar que vean hacia atrás, y parcialmente hacia los lados. 2. Para evitar que vean hacia atrás, y parcialmente hacia los lados. What is the main purpose of the noseband in horses? ¿Cuál es el objetivo principal de la muserola en los caballos? ¿Cuál es el objetivo principal de la muserola en los caballos? 1. Prevent the winkers from opening away from the horse's face. 1. Evitar que los guiños se abran lejos de la cara del caballo. 1. Evitar que los guiños se abran lejos de la cara del caballo. 2. And letting him see behind. 2. Y dejándole ver atrás. 2. Y dejándole ver atrás. How the throat lash should be. ¿Cómo debe ser el latigazo de la garganta? ¿Cómo debe ser el latigazo de la garganta? Should be buckled tight enough to prevent the bridle from being shaken off. Should be buckled tight enough to prevent the bridle from being shaken off. Debe abrocharse lo suficientemente apretado para evitar que la brida se desprenda. Debe abrocharse lo suficientemente apretado para evitar que la brida se desprenda. But why the throat lash shouldn't be so tight? ¿Pero por qué el latigazo de la garganta no debería ser tan apretado? ¿Pero por qué el latigazo de la garganta no debería ser tan apretado? But not so tight as to interfere with breathing. Pero no tan apretado como para interferir con la respiración. Pero no tan apretado como para interferir con la respiración.